con esta introducción, ya que cabe también en el tema que estamos compartiendo acerca del día del Pentecostés, el Evangelio de acuerdo o según Colosenses. Vamos a Colosenses y como el domingo pasado vamos a estar entre Colosenses y Juan. Muchas personas, o mejor dicho, muchos creyentes o muchas iglesias dicen, no vayan a los evangelios porque los evangelios no están dirigidos a nosotros. Solo porque en los evangelios podemos ver la ley. Pero la verdad, los evangelios, todas las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza, para que nosotros aprendamos. Los evangelios son un punto importante para nosotros porque es un punto de referencia en ver cómo Cristo se desempeñó en el ministerio acá, cuáles fueron sus palabras, cuáles fueron sus enseñanzas, cómo él tenía misericordia cuando él dijo el reino el cielo ya está acá, que quería decir su ministerio, el reino de Dios. Y podemos ver todas estas referencias a estos puntos básicos y esenciales en nuestra vida, porque como nosotros, cuando decimos ser como Cristo, como nosotros, ¿a dónde vamos, verdad? ¿Cómo sabemos quién era Cristo si tenemos los evangelios como algo sin importancia? No, los evangelios no son para nosotros y no importa. La verdad sí importa, porque estamos viendo aún en Juan que Jesucristo cumplió la ley, pero él no predicó la ley. ¿Se acuerdan que Jesucristo dijo, si ama a tus enemigos? La ley decía ojo por ojo, ¿se acuerdan? Pero les digo, no, yo no les digo, no solamente no les digo que no tomen venganza contra sus enemigos, sino amen a sus enemigos. ¿Esto no es gracia? Podemos ver que a través de los evangelios nosotros podemos ver a Cristo en su ministerio enseñando gracia. Todo el tiempo enseñó gracia cuando dice amen a sus enemigos. Si vienen sus enemigos, no los maldigan, sino bendíganlos. Entonces, voy a dar diferentes referencias en el sentido de quién fue Cristo, pero solo referencias porque no es el tema. También vemos en Juan donde dice mi mensaje ya los ha limpiado. ¿Cuál es el mensaje que ya los había limpiado? Lo que él les estaba enseñando a los discípulos. Vemos a todas estas parábolas, todo cómo Jesucristo anduvo, no fue ley. Entonces, les animo a que lean los evangelios para que puedan ver la luz completa después cuando nos vayamos a las epístolas. Vamos a Colosenses, el evangelio según Colosenses, y vamos a estar viendo esto. Voy a tratar de no ir rápido, pero no prometo nada. No mentiras. Aquí voy a pasar, aquí va a estar el micrófono también por quien me quiera ayudar. Les he repartido también algunas páginas para que no se preocupen en ir y venir y tengan ahí. Vamos a Colosenses 1:15. La paginita que he repartido tiene las versiones que yo tengo también, pero si ustedes quieren compararlas con la Reina Valera o están más cómodos de ir a la Reina Valera, también tienen esa libertad. Colosenses 1:15 habla al primero, dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todo lo creado. Dios ha creado en él todas las cosas, todo lo que existe en el cielo y en la tierra, lo visible y lo invisible, sean tronos, dominios, principados y potestades, y todo lo que en él ha creado, y todo lo que Dios ha creado en él, en Cristo lo ha creado, o para Cristo lo ha creado. Muchas iglesias piensan que esto quiere decir, en vez de enfocarse en el contexto, piensan de que, entonces eso quiere decir que Cristo estaba antes de los tiempos con Dios. No está diciendo eso. Vamos a ir aclarando puntos doctrinales, porque mucha gente se agarra de esto. Pero dice, Cristo es la imagen del Dios invisible. Si nosotros vamos a Juan, como les había dicho, los evangelios son importantes. Vamos a Juan, no lo tengo ahí, sino si pueden ir conmigo. Juan 14. Vamos a Juan, el evangelio de Juan rápidamente. Juan 14, 8.
Juan 14:8 y dice, Felipe dijo, Señor, todo lo que te pedimos es que nos muestres al Padre. Jesús le dijo, he estado con ustedes mucho tiempo y todavía no me conocéis, Felipe. Me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué me pides que les muestre al Padre? ¿Cierto que tú crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Lo que yo digo no lo digo por mi propia cuenta. El Padre que está en mí hace las no hago yo las obras, sino Él hace las obras. Aquí Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Se acuerdan que dijo Jesucristo en todos los evangelios dijo que Él venía a dar a conocer al Padre? Entonces, quien vio a Jesucristo vio quién era el Padre. ¿Por qué? Porque Él vino a dar a conocer a Dios. Esa es la referencia. Él es la imagen invisible de Dios. Lo que no se puede ver de Dios, lo que no se podía ver en ese entonces, se pudo ver la bondad y el carácter de Dios. El primogénito de todo lo creado. ¿Qué es lo que fue creado? Dios ha creado todas las cosas, todo lo que existe en el cielo como en la tierra. Corintios, primera de Corintios, ¿qué es lo que fue creado en el cielo y en la tierra? ¿A qué se refiere este contexto? Corintios. Vamos a primera de Corintios 15, 20. 20 y 21. Pero en realidad Cristo ha sido resucitado y fue el primero de todos los que serán resucitados de la muerte. Así como la muerte llegó por la humanidad por medio de un hombre, también por medio de un hombre llega la resurrección. ¿Qué es lo que fue creado? Todo lo que fue creado en el cielo como en la tierra. ¿Qué fue lo que fue creado en el cielo en este punto? No está hablando de Génesis 1:1. Esto es importante también. No está hablando cuando Dios creó los cielos y la tierra. Cuando dice todo lo que creó, todas las cosas que fueron creadas, ya sea en el cielo y en la tierra. ¿Qué fue lo que fue creado? ¿Se acuerdan que hemos hablado de que cuando Jesucristo murió y Él fue el sacrificio, qué es lo que fue puesto ante Dios? El asunto espiritual que nos tenía a nosotros en la esclavitud. Lo que fue creado fue una vida nueva, un espíritu que iba a venir, lo mismo del Pentecostés, como les está hablando. Entonces, por eso pues dice, todo lo que concerniente al rango espiritual, que sea visible o invisible, sean tronos, sean dominios, principales o potestades. Aquí está hablando de lo que es creado. Si vemos el contexto, entonces no hay forma de confundir uno. ¿Qué es lo que fue creado? En Cristo. No está hablando de los árboles, no está hablando de los animales, no está hablando del cielo, no está hablando nada de eso. Está hablando de una vida nueva, está hablando de las cosas que fueron creadas. ¿Se acuerdan que Jesucristo dice, voy a mi Padre para crear moradas y preparar moradas para preparar los galardones, asuntos espirituales? ¿Y qué es lo que fue creado acá en la tierra? Es la disponibilidad del Espíritu Santo. Iglesia, todo referente espiritualmente, pero de acuerdo al reino de Dios aquí en la tierra, pero con los asuntos celestiales. ¿Sí me explico? Entonces, este punto, Colosenses 1:15 es básico, más que todo, porque es doctrinal en el sentido de que muchos se agarran de eso y nosotros tenemos que entender qué es lo que la palabra quiere decir, qué fue creado en Cristo, qué tiempo está hablando y por qué. Entonces, todo fue creado en este punto. Ahora lo podemos leer. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es el primero. ¿Se acuerdan que acabamos de leer en Corintios que Él fue el primero que resucitó entre los muertos? Él fue el primero en ese punto y lo demás fue creado en Él. Nosotros fuimos creados en Él. ¿Se acuerdan? Entonces, esta es la materia que está hablando Colosenses, o el evangelio que está hablando Colosenses. Dios ha creado todas las cosas que existen en el cielo, todos los asuntos espirituales que están en el cielo y así como en la tierra, porque nosotros tenemos espíritu y nosotros podemos poder ayudar a los demás a dar la luz, a sanidad. Estos son asuntos espirituales, pero aquí en la tierra todo eso
Todas esas herramientas para nosotros fueron creadas, asuntos espirituales en la tierra. Y Colosenses, ahí abajito, también tienen Colosenses, ese es de acuerdo al Strong. Y pues, las cosas que Dios creó, les había dicho, solo para hacer el énfasis antes de ir al 17, fue todas las cosas que fueron creadas en Cristo, fue el Espíritu, que es Jesucristo en nosotros, la sanidad, la libertad, cuando Jesucristo dijo consumado es, entonces en ese momento podemos ver las cosas creadas en Cristo, las cosas que están encerradas en Cristo, ya sea en el cielo, o en los asuntos que Él todavía está preparando para nosotros, así como los asuntos consumados aquí en la tierra. Colosenses 1:7 dice, Él es antes de todas las cosas. Por Él todas las cosas subsisten. Él es antes de todas las cosas. Él es antes de la iglesia, porque Él es la primicia. Él fue el primero en todo. ¿Sí me explico? No está hablando antes de todas las cosas en el sentido de la creación. Está hablando, si vimos perfectamente, el 15 no está hablando de la creación o el principio de la creación, sino antes de todas las cosas, porque estaba hablando de tronos, dominios, principados, potestades. Él fue antes de todas las cosas. Él fue antes. ¿Por qué? Porque Él es el primero y la iglesia le sigue. Él es el primero y más adelante Él dice, yo soy el más importante. Porque en Juan dice, yo soy, aún Juan el Bautista dice, yo tengo que bajar porque viene alguien más importante que yo. En importancia, está hablando en importancia, ¿verdad? Él es que todas las cosas en importancia porque Él es el primero, antes que todo, inclusive de la iglesia, porque Él es la cabeza. Por Él todas las cosas subsisten. ¿Qué es lo que subsiste? Y Él es la cabeza. ¿Sí ven el contexto? El contexto se explica solo. El 18 dice, y Él es la cabeza, Él es antes de nosotros, Él es nuestra cabeza. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el cual es el principio, el primogénito de todos los muertos. Cabal lo que estábamos leyendo en Corintios, podemos ver con claridad ahora. Él es el primero, Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en Él todo tenga lo primado, que es lo primero, lo principal. Vamos a seguir también ahí en Colosenses ahora. Vamos a continuar del 18. Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora que ese punto primordial ya está completo, ahora podemos leer corrido. Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él dio el comienzo de todo y fue el primero en resucitar de la muerte. Entonces, Él es más importante en todo sentido. Estamos hablando de importancia, ¿se acuerdan? Él es antes de todas las cosas, dijo 17. Entonces, Él es más importante en todo sentido. A Dios le agradó que todo lo que en Él habita plenamente en la tierra. Dios hizo las paces con nosotros a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz. Antes ustedes estaban alejados de Dios y su manera de pensar y en la manera de pensar. Acuérdense que nuestros pensamientos no son los mismos que Dios. A eso se refiere. O a eso se refería, porque ahora tenemos la palabra. O la manera de pensar los hacía enemigos de Dios porque practicaban la maldad. Pero santos ante Dios, es decir, sin ninguna mancha ni maldad que pueda ser juzgada por Dios. 23. Cristo hará esto si siguen creyendo en la buena noticia que escucharon. Cristo va a seguir haciendo la obra, o el sacrificio de Cristo, mejor dicho, va a seguir haciendo la obra si ustedes siguen creyendo en la buena noticia que escucharon desde el principio. Tengan una buena base y manténganse firmes en su fe. No se alejen de la esperanza que les da la buena noticia que se ha contado por todas partes del mundo, y yo como siervo, Pablo, ayudo a anunciar. 24. Me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes, pues lo que sufro en mi propio cuerpo completa lo que falta en los sufrimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. 25. Dios, según su plan, me hizo un siervo de la iglesia, y mi trabajo es presentarles el mensaje de Dios en la forma completa. 26.
¿Qué es el plan secreto que ha estado oculto para todos desde el comienzo del mundo? Pero ahora Dios lo ha dado a conocer a su pueblo santo, porque quiso que su pueblo entendiera esa grandiosa y maravillosa verdad, para que en todas las naciones que antes no les había mostrado, la verdad, para que en las naciones que antes no les había mostrado, el plan secreto es Cristo que vive en ustedes. ¿Cuál es el plan? Cristo que vive en nosotros, que es la esperanza de disfrutar la gloria, que es esta esperanza de disfrutar la gloria. ¿Cuál es la gloria? La gloria venidera. 28. Nosotros damos a conocer a Cristo. Nosotros damos, déjenme ver, ¿dónde estaba? 28, gracias. Nosotros damos a conocer a Cristo a todos, aconsejándoles y enseñándoles con toda sabiduría lo que Dios nos da, pues queremos presentarlos a todos ante Dios espiritualmente maduros en Cristo. 29. A tal fin trabajo con mucho empeño, gracias al poder de Cristo que actúa en mí y me fortalece. Podemos ver, aquí dice, yo soy servidor de Dios, de Jesucristo, perdón. Juan, ¿quién tiene Juan ahí que me ayude a leer? El que viene de arriba es más importante que todo el mundo. El que es de la tierra pertenece a la tierra y habla de lo que pasa en la tierra. Pero el que viene del cielo es el más importante de todos. 32. Da testimonios de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. 33. El que acepta el testimonio de Jesús demuestra que Dios es verdadero. 34. Dios envió a Jesús, quien dice lo mismo que Dios dice, porque Dios le da todo el poder de su Espíritu. 35. El Padre ama al Hijo y Él ha dado poder sobre todo. 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. En cambio, el que lo rechaza nunca tendrá esa vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Podemos ver que encaja con Colosenses, ¿verdad? Vimos en todos los sentidos, el 18 dice, en todos los sentidos Él es más importante. Primero, Él es antes que todas las cosas. Aquí Juan nos está diciendo, el que viene de arriba es más importante que todo el mundo. Vemos cómo la palabra encaja y la importancia de los evangelios en cuestión de confirmar todo lo que Jesucristo les enseñó a los discípulos. El que es de arriba, el que es de la tierra pertenece a la tierra. Porque está hablando acerca de Cristo. Pero el que viene del cielo es más importante que todos. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza. O Él iba, en ese punto era el futuro. Por eso lo voy a hablar como en pasado, ¿verdad? Dice, Él iba a ser el más importante porque Él iba a ser la cabeza. Hoy es nuestra cabeza. El que acepta el testimonio de Jesús muestra que Dios es verdadero. ¿Por qué? Porque todo el plan perfecto viene de Dios. Todo. El que acepta la palabra, acepta a Dios porque todas las cosas han venido de Dios. En otras palabras. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rechaza a Jesucristo no tiene vida eterna y la ira de Dios permanece sobre él. Cuando dice la ira de Dios, no está hablando que Dios se enoja, sino que como no creen que las cosas han sido dadas por medio de Cristo, entonces la ley permanece en él. Porque acuérdense que la ira de Dios estaba en la ley. Hoy ya no hay ira. No quiere decir, si yo no acepto, entonces Dios me va a castigar. No, las cosas que están establecidas están establecidas. La ira de Dios permanece en aquel que rechaza el testimonio de Jesús porque no demuestra que Dios es verdadero. ¿Vemos la secuencia? Entonces, al rechazar lo que ha sido dado por el evangelio de Jesús o en Jesús, entonces no estamos aceptando a Dios y le estamos diciendo a Dios mentiroso porque no le creemos lo que Él ha dicho en su palabra. Y la ira de Dios permanece sobre él, el juicio de la ley. ¿Por qué? Porque nosotros no le estamos dando el valor al sacrificio de Jesús en el sentido, ya sea como todo lo que fue creado en el sentido de espíritu, sanidad, libertad, cuando dijeron consumado es. Cuando la promesa dijo que Jesucristo exhibió todas las cosas que me tenían atadas. Cuando la palabra dice que yo
Ya no me familiarizo con la naturaleza que el diablo puso en Adán porque ya no la tengo. Todas esas cosas son verdaderas. Entonces, todo esto es lo que se encerraba en Cristo. Entonces, nosotros, si creemos en esta vida eterna, creemos en el testimonio que fue dado en Jesús, que demuestra que Dios es verdadero. Juan, el próximo versículo que está ahí, Juan 14:15. Y también está el 23 al 24, ya están ahí divididos. Juan 14:15. Si me aman, obedecerán mis mandamientos. Jesús les contestó, el que me ama obedece mis enseñanzas. Mi Padre lo amará, vendré a él y viviremos con él. El que no me ama no obedecerá mis enseñanzas. Las enseñanzas que ustedes han escuchado no son mías, son del Padre que me envió. Muy claro, ¿verdad? Dice, si me aman, obedecerán mis mandamientos o mis enseñanzas. Jesús les dijo, el que me ama obedecerá mis enseñanzas. ¿Dónde es que nosotros encontramos las enseñanzas de Jesús? ¿No es en los evangelios? ¿Dónde más? Ahí. Entonces nosotros tenemos que ir a los evangelios y ver qué es lo que Jesucristo les enseñaba a los discípulos, que no era ley. Mi Padre lo amará y vendré a él y viviremos. Obedecerán mis enseñanzas. Las enseñanzas que yo les he dado, que ustedes han escuchado, no son mías, sino me las ha dado y Dios me envió estas enseñanzas. Vemos en Juan 1:18, donde dice, Juan 1:18 habla acerca de que la gracia fue a través de Jesucristo. Dice, y la ley fue por medio de Moisés, pero la gracia fue traída por medio de Jesucristo. Entonces, si vemos al principio de Juan, donde declara que Jesucristo trajo la gracia, no solamente por su sacrificio, sino que Él enseñó quién era verdaderamente el Padre, un amor y misericordia. Entonces, podemos ver ese reflejo en todo el Evangelio. Podemos ver el ministerio de Jesús en el Evangelio. Y podemos ver qué es lo que la cumbre, si se podría decir, de lo que Jesucristo les dijo ya al final a alguien que tenga Hechos 2:46. Les animo a que lean Hechos 1 y 2, pero ahorita solo vamos a ir al 2:46. Yo no lo tengo aquí, si alguien lo quiere leer en voz alta. Y preservados unánimemente cada día en el templo y partiendo el pan en la casa comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cuál era qué es lo que si vemos Hechos 1 y 2, comienza con que ellos se acordaron las cosas que Jesucristo les había dicho y llega a la conclusión del 2, así como hemos aprendido en las declaraciones de Hechos, qué es lo que Jesucristo le dijo y que se mantuvieron unidos y para que ellos continuaran, para que esto continuara día a día. Entonces, todas las instrucciones que vemos desde ese punto hasta Hechos, podemos ver todas las cosas que Jesús les dijo y que Él prometió que el Espíritu Santo les iba a acordar. Juan 14:26, que esta referencia, cuando dice, cuando venga mi Espíritu Santo les acordará. Juan 14:26. Juan 14:26, y si quieren leer la Reina Valera, la pueden ir a la Reina Valera, no tienen que quedarse con la hoja. Pero el consejero, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará y recordará todo lo que les dije. Dice, pero el consolador o el consejero, que es el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará y les recordará. ¿Qué es lo que les iba a recordar? Todo lo que Él les había enseñado desde el principio del ministerio hasta cuando Él les dijo, yo me tengo que ir. Porque se acuerdan que Él dijo, ¿por qué están tristes? No estén tristes, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Todo esto era enseñanza, todo eso era instrucción, para que así mi Padre pueda mandar el Espíritu y les enviará, el Espíritu que les enviará será en mi nombre. Todo esto, el Espíritu les acordará todo lo que les he enseñado, todas mis instrucciones, todos mis mandamientos. Acuérdense que dijo
un nuevo mandamiento les doy, que se amen así como yo os he amado, y dice que todo lo que habían escuchado, todas las enseñanzas que habían escuchado, Dios se las había dado a Jesús para que Él se las diera a los discípulos. So, toda la palabra que se había dado era instrucción, pero también eran mandamientos, porque los mandamientos no es una orden, sino es instrucción. Cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, hijos, hagan esto, también es una forma de mandato. ¿Por qué? Porque una instrucción es una orden en el sentido de sabiduría o de guía, no tanto de como un sargento, ¿verdad? Pero una instrucción no quiere decir alguien rudo o una respuesta ruda, sino una guía. Eso quiere decir verdaderamente mandamientos o instrucción, de acuerdo a las enseñanzas. Juan 14, 28. Juan 14, 28. Me escucharon decir que me voy y que volveré a ustedes. Si de verdad me amaran, se habrían alegrado de que regreso al Padre, pues Él es más importante que yo. Y ahí pone otro orden, ¿verdad? Jesucristo como cabeza es más importante que todos, inclusive de los ministerios, del pastor, del maestro, todo, porque Él es más importante que todo esto, pero hay alguien más importante que la cabeza, que es Dios. Él es más importante que todo, porque aún a Corintios dice de que cuando Jesucristo ponga todas las cosas en orden, se va a sujetar al Padre y le va a decir, ok, Padre, aquí están bien, ya terminé esto y ahora todo esto es tuyo. Dice, me escucharon decir que me voy y volveré. Si en verdad me amarían, se alegrarían, porque vemos donde dice de que todas las cosas, el que acepta el testimonio de Jesús muestra que Dios es verdadero. Entonces aquí Jesucristo estaba mostrando el testimonio del mismo y diciendo, Dios es verdadero porque yo estoy haciendo su voluntad. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, estamos diciendo que Dios es verdadero. Entonces por eso dice, yo en verdad, si ustedes me amaran, realmente se alegrarían que me voy, porque esta es la voluntad de Dios y Él es verdadero. Entonces Dios es más importante y cuando aceptamos su voluntad, aceptamos que Él es verdadero y aceptamos el testimonio de Jesús. Juan 15, 5 a 7. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto, pues separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. 7. Si ustedes permanecen en mí y son fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Wow, dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, está diciendo Jesús, ¿verdad? El que permanece en mí y yo en él producirá fruto. El que permanece en mí, el que permanece en que en las enseñanzas que Él les había dado y en diciendo de que él iba a ser la cabeza. Recuerden qué es lo que estaba diciendo. El que permanece en mí y yo en él producirá fruto. Muchos de nosotros pensamos que los esfuerzos son frutos, pero los esfuerzos son resultados, no son frutos. Porque dice el fruto permanecerá, el fruto de gracia, porque el único fruto que importa realmente o el único que trae fruto es cuando nosotros nos basamos a lo verdadero testimonio. Entonces, repito, los esfuerzos, todo, académicamente o lo que sea, traen resultados, pero no un fruto. ¿Se acuerdan que esto lo hace la diferencia donde dice el fruto del Espíritu y la obra de la carne? No dice el fruto de la carne, dice la obra. Todas las cosas que no provienen de Dios no es un fruto, sino un resultado o una obra. Mis esfuerzos pueden traer un resultado o una obra, pero no un fruto, porque el fruto es el único que permanece. ¿Sí me explico? Entonces, es importante y vital, así como mis hijos, yo les digo, ok, ustedes académicamente están preparando y ustedes lo pueden hacer todo, pero no tienen que olvidar lo básico, lo único que tiene un fruto, que es lo espiritual. Lo demás son resultados, pero Dios va a bendecirlo a uno en todos los sentidos cuando vamos a lo básico, mejor dicho, a lo primordial. Todo produce obras o resultados, pero no todo resultado es un fruto. El que
permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto. Pues separados de mí, está hablando del evangelio, de lo que es primero sobre todas las cosas, y ustedes no pueden hacer nada separados de mí. Si ustedes permanecen en mí, son fieles a mis enseñanzas, pidan todo lo que quieran y se les dará. Nosotros queremos una vida en abundante, tenemos que seguir el evangelio de acuerdo a las enseñanzas. Dice, pidan todo lo que quieran. Pidan todo lo que quieran, no quiere decir nada más o solamente en el nombre de Jesucristo. El verdadero dice, si tú permaneces en mí, pide todo lo que quieras. Muchas veces nosotros decimos, estamos orando por algo y no tenemos lo que pedimos. Pero es porque nosotros pensamos que son nuestros esfuerzos los que nos llevan a tener algo. Entonces, cuando nosotros pensamos que son nuestros esfuerzos y no permanecemos en el evangelio con las enseñanzas de Cristo, no estamos pidiendo en su nombre. Porque su nombre quiere decir cuando yo estoy enseñando, dando a conocer a Cristo. ¿Sí me explico? ¿O no está tan claro lo que quiero decir? Pedir todo lo que quisieras en mi nombre quiere decir cuando yo realmente estoy en la vid, cuando yo estoy en Cristo. Cuando yo pido algo, yo voy a tener la autoridad dada por Dios a través de Cristo, y por eso estoy pidiendo por su nombre, porque lo que está en la palabra es verdadero para mí. Pero si yo pido algo en el nombre de Jesucristo, pero porque pienso que es a través de mi esfuerzo, a través de lo que yo hago, mi mente me va a llevar a esclavitud. Entonces no estoy en Cristo, no tengo la abundancia que está en la gracia, no tengo la libertad que está en la gracia, porque todavía mi mente me lleva a la ley, pero no a Cristo. ¿Ok? Si ese punto todavía no queda claro, lo podemos desglosar un poquito mejor. Pero, vuelvo y repito, pedir todo en Cristo quiere decir darle la gloria a tu cabeza. Cuando le das la gloria a tu cabeza, todo va a ir en bendición, porque es la promesa de Dios, de que lo más importante es seguir a Cristo, sus enseñanzas, lo que nos dijo, y nosotros tenemos un Señor. Al seguir ese Señor, seguimos su nombre, porque obedecemos lo que está establecido a través de Cristo. Y cuando nosotros estamos en Cristo, pidamos todo lo en Cristo como la vid, y todo se va a dar. Entonces, eso es muy diferente usar nada más el nombre, porque vimos en la Biblia que muchos quisieron usar el nombre, ¿verdad? En el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Entonces, no se trata nada más de decir un nombre, sino permanecer en ese nombre. Juan 15, 16 y 17. Ustedes no me eligieron a mí, sino yo a ustedes, y les encargué que fueran y dieran fruto. Mi deseo es que su fruto dure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. 17. Esto es lo que les ordeno, que se amen unos a otros. Ok, vemos las enseñanzas acá. Y todas las epístolas confirman lo que Cristo ha dicho en los evangelios. Todas las epístolas confirman lo que Cristo había hecho antes. Estas son las enseñanzas. Les animo a que lean los evangelios. Y dice, ustedes no me eligieron a mí, sino yo a ustedes. Y les encargué que fueran y dieran fruto. Cuando lógicamente él está hablando a los apóstoles, ¿verdad? Y les ordené que dieran fruto. ¿Cómo es que les ordenó que dieran fruto? Cuando le dijo, los mandó de 2 en 2, ¿se acuerdan? Fruto que de acuerdo a la autoridad que Dios le había dado y de acuerdo a la palabra. Por eso les decía, ¿por qué no creen en mis palabras? Porque al no creer en sus palabras, no creían que esas palabras eran de Dios. Por eso les decía, hombres de poca fe, porque no creían cuando les decía, ustedes pueden reprender demonios. Le dice, ¿por qué no creen en lo que yo les estoy diciendo? Y los exhortaba, porque les decía, todas las palabras que les digo vienen de mi Padre. Crean en lo que yo les digo. Crean para que ustedes puedan dar fruto. Tienen que creer en las mis palabras que vienen de Dios. Tienen que creer que lo que estoy diciendo es el testimonio y viene del Dios verdadero. Y así ahora nos dice que todo lo que está en Cristo, nosotros tenemos que creerlo. Nuestra fe en concerniente a lo que viene de Cristo, que viene de Dios, tenemos que creerlo. Maravilloso, ¿verdad? Cuando la palabra se explica ella sola. Y dice,
y les encargué que dieran mucho fruto. Mi deseo, lo que yo quiero es que este fruto dure. ¿Cómo es la única forma que este fruto va a durar? Pues ya lo hemos dicho, ¿verdad? Creyendo. Así que el Padre les dará todo en mi nombre. ¿Cuál es el único fruto dura? Y dice, mi deseo es que este fruto dure. Y pone un punto, pero con el mismo pensamiento. Cuando el fruto dura, que es establecido en Cristo, dice, todo en mi nombre. ¿Por qué? Porque nos estamos sujetando a la cabeza y lo que Dios ha estipulado en la cabeza para nosotros. Eso es estar verdaderamente en Cristo y estar verdaderamente en su nombre. Cuando nosotros permanecemos en su nombre, entonces cuando pedimos algo, la autoridad de mi cabeza es la que habla. ¿Sí me explico? Porque cuando yo sigo mi cabeza, nosotros como cuerpo, cuando hablamos y usamos la autoridad de Cristo, no del nombre, sino de lo que realmente es en Él, todo va a ser, todo va a pasar a ser. Esto es lo que ordenó, que se amen unos a otros, que permanezcan para que permanezcan en esto y recibirán todo en mi nombre, todo a través de su sacrificio, todo a través de la cabeza, permanecer en Él. Ahora sí, dijeron Juan, el que había dicho. Juan 16, 7 al 14. Pero les digo la verdad, es mejor que vaya porque si no, el consejero no vendrá a ustedes. En cambio, si voy, se los voy a enviar. 8. Cuando Él venga, demostrará al mundo que están equivocados en cuanto a quién, el pecador, en cuanto a quién recibe la aprobación de Dios y en cuanto al juicio. 9. Demostrará que los que no creen en mí son los pecadores. 10. Demostrará que yo recibo la aprobación de Dios porque yo voy al Padre y entonces ustedes ya no me verán. 11. En cuanto a quién serán juzgados porque el que mandará en este mundo ya ha sido condenado. 12. Yo todavía tengo mucho que decirles, pero ahora sería demasiado para ustedes. 13. Cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará a todos la verdad. El Espíritu no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará lo que va a suceder después. 14. Él recibirá de mí lo que les diga y así me honrarán. ¿Se acuerdan lo aprobado por Dios? ¿Se acuerdan de ese tema? Lo aprobado por Dios, lo que está aprobado por Dios. Dios aprobó que a través de Jesucristo todo el ser humano iba a ser salvo. Lo aprobado, lo acreditado. Cuando yo acepto lo aprobado por Dios, por eso aquí a Él usa esta palabra. Pero les digo, es mejor que yo me vaya porque si no el consejero no va a venir a ustedes. Es necesario que yo muera, en otras palabras decía, ¿verdad? Es necesario que yo me vaya porque si no el Consolador o el Espíritu no viene. En cambio, si yo me voy, entonces yo podré enviarlo. Cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu, el Consolador. Demostrará a los del mundo que están equivocados en cuanto a quién es el pecador. Porque el mundo dice, oh, tú eres pecador, tú eres pecador, tú eres pecador, todo el mundo es pecador, ¿right? Pero dice, cuando mi Espíritu venga, va a demostrar quién verdaderamente es pecador. Que esta es una gran verdad acá, así que abren sus ojos, porque para nosotros, para el ser humano todo es pecado. Pero aquí dice, espérense. Y dice, cuando Él venga, mostrará a los del mundo que están equivocados en cuanto a quién es el pecador. En cuanto a quién recibe la aprobación de Dios y en cuanto al juicio. Dice, ¿cuál es el verdadero pecador? En cuanto a quién recibe, en estos dos términos, al que recibe la aprobación por Dios o quien está en el juicio. ¿Quién es el verdadero pecador? Juan dice que los que no han creído en Jesucristo, ¿okay? Han sido a la condenación que está en el mundo. Que todo aquel que no tiene espíritu o todo aquel que no tiene a Jesucristo no tiene vida eterna. Esa condenación habla a la sentencia que está sobre el mundo desde Adán. ¿Por qué? Porque no ha creído en el Hijo. Demostrará
Dice, y en cuanto a dos materias, en cuanto aquí si ustedes han recibido lo aprobado, lógicamente no se consideran pecadores en este punto. ¿Por qué? Porque ustedes han creído en el testimonio de Jesucristo, y cuando nosotros recibimos el testimonio de Jesucristo le llamamos a Dios verdadero, porque cuando llamamos a Dios verdadero, entonces estamos diciendo de que el sacrificio de Jesucristo que fue aprobado por Dios es suficiente para mí. Entonces no me considero pecador porque he creído en Jesucristo a través del mensaje de Dios, a través de lo que Él quería desde el principio. ¿Sí está claro? Entonces por eso Juan dice que todo aquel que ha creído en Jesucristo tiene la vida eterna, pero todo aquel que no ha creído en Él ya ha sido condenado porque no ha creído único Hijo de Dios. Entonces, porque en cuanto demostrará al mundo quién está equivocado en cuanto a dos cosas, los que realmente han recibido la aprobación de Dios. ¿Cuál es la aprobación de Dios? El sacrificio de su Hijo. La aprobación de Dios no quiere decir algo que nosotros hacemos, porque aquí también nos está diciendo de que Él, más adelante dice, yo he sido aprobado por Dios. Entonces la aprobación de Dios es que Jesucristo murió, y que lo aprobado por Dios es el sacrificio de Jesucristo. Es Cristo como cabeza, Cristo como Salvador, Cristo como libertador de esa naturaleza, etcétera, ¿verdad? Todo lo que hemos aprendido anteriormente. Y en cuanto al juicio, el juicio viene no de Dios, sino el juicio viene porque no hemos creído en Jesucristo, así que regresamos al juicio o a la sentencia que había en el mundo de acuerdo a Adán. Demostrará que los que creen en mí, demostrará que los que no creen en mí, ¿sí ven? Demostrará que los que no creen en mí son los verdaderos pecadores. Demostrará el Espíritu cuando venga el Consolador, va a demostrar realmente los que creen en mí y los que no creen en mí. Y los que no creen en mí, dice, son los verdaderos pecadores. ¿Por qué? Porque el pecado permanece en ellos porque no han creído en el Evangelio de Jesucristo. Demostrará que yo he recibido, ¿sí ven? Demostrará que yo he recibido la aprobación de Dios porque voy al Padre. La aprobación de Dios no solamente fue porque Él cumplió la palabra, sino la clave dice porque yo voy al Padre. ¿Por qué? Porque tenía que morir, tenía que ser sacrificado. Entonces esa es la aprobación que está hablando. Porque yo voy al Padre. ¿Cómo iba a ir al Padre? Tenía que morir para ser glorificado, ¿verdad? Y entonces ustedes ya no me verán. En cuanto a quién será juzgado, porque el que manda, ven, dice, hablando del juicio, el juicio del mundo, la sentencia que está en el mundo, la sentencia que está en aquellos que desafortunadamente no tienen la esperanza en Cristo. En cuanto a quién será juzgado, porque el que manda en este mundo, ¿quién es el que manda en este mundo? El diablo ya ha sido condenado, ya ha sido juzgado. La palabra dice de que él sabe su fin, él sabe que va a ser destruido, él sabe perfectamente que la iglesia tiene poder sobre él. La sentencia es de que nosotros no le debemos nada al pecado, no le debemos nada al diablo y no tenemos que tener miedo ni del mundo ni del diablo. Simple. Si yo lo creo, así es. ¿Por qué? Porque ya la sentencia es de que en el momento que Jesucristo murió, Jesucristo abolió todo el poder, toda la potestad, abolió todo lo que por la ley o por legalmente le pertenecíamos al diablo. Pero ahora lo verdadero es que el diablo ya ha sido juzgado, que ya tiene una sentencia en el final de sus días y aún inclusive ahora. Pero él quiere asustarnos con cosas para que nos olvidemos quién es Dios. Pero este es el mensaje, que en Cristo Él ya tiene su sentencia. Yo todavía tengo mucho que decirles. Yo creo que estaba emocionado en ese punto, ¿verdad? Todas estas verdades son maravillosas aun cuando las leemos. Yo todavía tengo mucho que decirles, pero ahora es demasiado para ustedes, sino hasta que el Espíritu viniera, ¿right? Cuando venga el Espíritu, de verdad lo que hará toda la verdad. Él les va a enseñar, Él les va a dar revelación, Él los va a energizar, etc. El Espíritu no hablará por su propia cuenta, sino todo lo que Él oiga se los va a anunciar. Y así ustedes me honrarán a mí, y si honran a mí, honran al Padre, porque Dios es el verdadero, right? Juan 16, 25 y 26. Les he hablado esto a
estoy usando palabras que esconden el significado, pero llegará el momento en que ya no les hablaré así. Les hablaré claramente sobre el Padre. 26. Ese día ustedes les pedirán al Padre en mi nombre. No les estoy diciendo que yo tenga que pedirle al Padre por ustedes. Wow, dice, en ese momento, ahorita les estoy hablando misterios, porque eran misterios, aunque eran palabras evidentes, para ellos eran misterios, no lo entendían. Pero cuando venga el Espíritu, boom, Él les va a enseñar todo. Ya no voy a tener necesidad de pedir por ustedes. ¿Por qué ya no va a tener? ¿Qué dice el siguiente? 27 y 28. Porque el Padre mismo los ama. Él los ama porque ustedes me han amado y han creído que yo vengo de Dios. Yo vine del Padre para estar en el mundo y ahora me voy del mundo para estar con el Padre. Wow, dice, yo no los voy a tener que pedir porque Dios los ama. Como que dice, ya no voy a tener que interceder por ustedes porque pues, Dios los ama. Y Él porque ustedes me han aceptado a mí. Al aceptar a Jesucristo, aceptar su sacrificio y aceptar todo el evangelio, amamos a Dios. Le damos honra a Dios porque todo viene de Dios. El que me ama a mí y me ha aceptado y ha creído en mí, entonces quiere decir también que nosotros le amamos, y cuando nosotros no aceptamos lo que Dios dice, Dios es una figura, Dios no los ama, no es que Dios los odie, sino de que cuando no aceptamos la puede obrar en su misericordia, si no nosotros queremos irnos en juicio. Entonces son figuras, no es que Dios me odia o esté enojado, sino yo no le doy la oportunidad de amarme, porque no estoy aceptando lo que viene de Él. Es como que un padre dice, ok, hijo, si haces esto, te doy esto, y si no, no. Y si no hacemos algo, no recibimos la bendición. Y no es que el padre esté enojado, sino que pues, si me explico un ejemplo, pero sencillo, si se podría decir. Entonces, de esa manera, vamos a ver un poquito, nada más rápidamente, acerca de las enseñanzas de Jesucristo y las últimas instrucciones. Quien tiene ahí Hechos, puede leer los tres ejemplos de Hechos que están ahí, solo para referencia. Querido Teófilo, en mi primer libro me ocupé de lo que hizo y enseñó Jesús de sus comienzos, hasta el día que subió al cielo, una vez que bajo la acción del Espíritu Santo dio las oportunas instrucciones a los apóstoles que habían elegido. A estos mismos apóstoles se les presentó después de su muerte y les dio pruebas abundantes de que estaba vivo, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles del reino de Dios. Los otros, es el mismo pero diferente versión. Estimado Teófilo, en mi primer libro escribí sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó, y desde el principio hasta el día que fue llevado al cielo. Antes de irse, Jesús dio órdenes por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Después de morir, Jesús se les apareció a los apóstoles y pasó 40 días con ellos, dándoles muchas pruebas de que estaba vivo y que hablándoles del reino de Dios. Ok. Ahí está el otro, pero podemos quedarnos ahí. Pasemos a Colosenses, ya casi para con este Colosenses es el Colosenses capítulo 2, pero solo lo vamos a tocar nada más como para referencia la próxima vez que hablemos. A Colosenses 2 del 6 al 15, quien lo tenga ahí, ya casi para finalizar. Y ya que ustedes han aceptado a Jesucristo como Señor, vivan como Él quiere, construyan su vida sobre una base sólida, bien arraigada en Cristo, fortalezcan su fe, vivan en
verdad que se les enseñó y siempre sean agradecidos. Ojo, no permitan a nadie usar la filosofía humana para ganarse su confianza y tomar control de ustedes. No se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas que no significan nada. Esas ideas vienen de los poderes espirituales del mundo y de las tradiciones de los hombres. No vienen de Cristo. Todo lo que Dios habita corporalmente en Cristo, incluso en su vida en la tierra. En Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más, pues Él es la cabeza de todo el gobernante y poderes. Cuando Cristo los liberó a ustedes del poder de su naturaleza carnal, fueron circuncidados con otras clases de circuncisión hechas por Él y no por seres humanos. Al bautizarse, ustedes fueron sepultados juntos con Cristo y también en el bautismo fueron resucitados con Él. Esto fue posible debido a la fe en el poder de Dios, que se demostró cuando hizo resucitar a Cristo de la muerte. Antes ustedes estaban espiritualmente muertos debido a sus pecados y al no tener la circuncisión de su cuerpo. Sin embargo, junto con Cristo Dios les dio la vida porque nos perdonó generosamente todos los pecados. Teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó de la deuda y clavó la cuenta en la cruz. Él venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Aquí está la conclusión de todo, ¿verdad? Esta es la verdad. Dice, ya ustedes han aceptado a Jesucristo como Señor. Y Él quiere que vivan como Él le agrada. ¿Qué es agradar? Aceptar lo que Dios ha acreditado, lo que Dios ha aprobado. Esto fue posible por medio de la fe, de acuerdo al poder que demostró cuando Dios le resucita de los muertos. Y podemos ver todo acá enfatizado. Les agradezco de que lo vuelvan a leer así detallado porque realmente es una verdad declarada. Vamos a regresar a Juan y veamos Juan 16, 29 al 33. Dice así. Juan 16, 29 al 33. Sus seguidores le dijeron, mira, ahora estás hablando claramente. Anterior cuando dijo acerca del Consolador. Sus seguidores le dijeron, mira, ahora estás hablando claramente. No estás usando palabras difíciles para entender. Ahora ya sabemos que conoces todo y que puedes contestar las preguntas de quien sin antes tú ya las hayas escuchado o alguien que te las pregunte antes. Porque, por eso creemos que tú veniste de Dios. Y Jesús les dijo, ahora sí creen, ¿verdad? Escúchenme, va a llegar el momento en que ustedes serán dispersados. Cada uno se va a regresar a su casa y me dejarán solo. Y este momento ya ha llegado, por eso les estaba dando la instrucción, porque ya era el momento en que todo eso se tenía que cumplir. Sin embargo, no estoy solo, dice Jesucristo, porque mi Padre está conmigo. Jesucristo nunca estuvo solo, Dios nunca lo abandonó, Él vino a hacer la voluntad de Dios, el propósito de Dios era de que su Hijo muriera para que nosotros pudiéramos obtener todo. Entonces Dios nunca lo abandonó, nunca se enojó con Él, nunca lo dejó, al contrario, en la cruz dijo, consumado es, para esto fui enviado, para esto fui reservado, por esta causa he sido enviado. Ahora, así me escuchan, le dice, entonces por eso regresaré, pero Él no me deja solo. Este momento ha llegado, sin embargo, no estoy solo. Mi Padre está conmigo. 33. Yo les dije esto para que encuentren paz en mí. En el mundo ustedes tendrán que sufrir. El mundo, el diablo va a traer tropiezos, es lo que quiere decir, porque ¿quién está en el mundo? ¿Se acuerdan que más atrás dijo de que el mundo ya ha sido juzgado? Pero el diablo va a querer poner tentación, porque pues ese es el trabajo hasta que llegue su final.
En el mundo, el diablo, mejor dicho, porque el mundo es todo, pero quien rige el mundo es el diablo. El diablo va a traer a nosotros tentaciones, va a traer tropiezos, va a querer vernos sufrir, pero sean valientes porque yo he vencido al mundo, yo he vencido el poder del diablo. ¿Se acuerda que hemos leído Colosenses que Jesucristo al final dice que Él expuso todas las cosas y los exhibió y dijo ya no tienen poder alguno? Yo he vencido al diablo, yo he vencido el poder que Él tenía, en otras palabras. Juan 6:11. En cuanto a quién será juzgado, porque el que manda en este mundo ya ha sido condenado. ¿Sí ven? La sentencia que había caído sobre nosotros, o la sentencia cayó sobre él. El final de las sentencias para nosotros es que nosotros somos hijos y tenemos la libertad. Somos libres de todas estas cosas. Tenemos el poder y ya él no tiene ninguna forma de esclavizarnos, de acusarnos, de que nosotros estemos allí porque ya no le pertenecemos a él. Hemos sido liberados de los poderes de las tinieblas, trasladado al reino del amado Hijo y nosotros hemos vencido. Dice, yo he vencido. Y la palabra dice que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Verdad? Dice, es mayor el que está en ustedes que el que está en el mundo. Lo que tienen ustedes es mayor, o es un poder mayor de lo que está en el mundo. Entonces nosotros nos vamos a adherir al Evangelio, vamos a predicar el Evangelio, vamos a hacer que la palabra de Dios sea verdadera y decir, tengo un Dios verdadero, por medio de cómo nosotros nos seguimos, por medio de lo que nosotros hacemos. Y podemos ver esto, que nosotros como nueva creación, lo viejo ha pasado, la condenación, la esclavitud ha pasado. Recuerdan 2 de Corintios 5:17, si alguien está unido a Cristo, hay una nueva creación en él. Lo viejo, la opresión y todo lo ha pasado, esta naturaleza, y todo ha sido renovado, todo ha sido nuevo. ¿Ok? Entonces, vamos con el última cita de esta mañana para reconfortar todo. 1 de Corintios 15:58, y esa será la conclusión. No voy a añadir más. Colosenses 15:58. 1 de Corintios, gracias. Estaba viendo Colosenses, pero ya estoy yo en 1 de Corintios. 1 de Corintios 15:58 dice, sí, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Así que, hermanos míos, dice, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Dios me los bendiga.